aumenta el metabolismo produciendo hipertiroidismo y su disminución disminuye el metabolismo produciendo hipotiroidismo. La lipocortina tiene que ver con el sistema antiálgico del organismo porque secreta beta endorfinas. Esta ya la vimos, adrenocorticotropina, adrenal, cortisol, adaptación al estrés. Y la hormona del crecimiento con las somatomedinas que estimulan el crecimiento. Y aquí están las que secreta la neurohipófisis, la ADH, ya la habíamos visto, con dos patologías. Un aumento de la secreción de ADH produce una patología que se llama secreción inadecuada de ADH. ¿Qué pasará en una persona que secreta mucha ADH? Pues la ADH, ¿cuál es la función de la ADH? Aquí está, mira. Actuando sobre receptores beta 2, va a la parte final de la nefrona y hace que las acuaporinas, unos poros de agua, unos canales para agua, que están en el citoplasma, salgan a la membrana luminal. Y entonces así la célula puede reabsorber agua que va pasando por los túbulos, concentrando la orina. O sea que si hay mucha ADH, pues el paciente va a retener muchos líquidos. Entonces, algunos tumores de pulmón, algunas enfermedades, algunos fármacos pueden producir secreción inadecuada de ADH. Y se vuelve esto un problema, por ejemplo, en pacientes que están recibiendo en el hospital hidratación. En algunas cirugías también se produce un aumento de la o síndrome de secreción inadecuada de ADH. El contrario sería un déficit de secreción de ADH y esa la puede producir, por ejemplo, el alcohol. Inhibe la ADH y por lo tanto la orina es más diluida. Por eso cuando de joven uno cree que el alcohol soluciona muchos de sus problemas y toma alcohol, pues orina mucho. Porque hay una inhibición de la ADH. Puede ser de origen central, y entonces se llama diabetes insípida de origen central, o puede ser de origen periférico, o sea, el hipotálamo produce la hormona, la neurohipófisis la libera, pero el riñón no responde a ella por algún motivo, y entonces se llama diabetes insípida periférica. Diabetes insípida porque produce una orina diluida, poliuria, pero no tiene azúcar, por eso se llama diabetes insípida. Y la oxitocina, que ustedes saben, que regula las propiedades contráctiles del músculo liso, tanto del útero como de la glándula mamaria, que es un vasoconstrictor potente a nivel de las arterias umbilicales en el momento del parto, y tiene un efecto también antidiurético. Aquí están neuronas magnocelulares del núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. En su caso, pues tiene una gran relevancia en la oxitocina, lo van a ver ustedes cuando roten o cursen por ginecología. Esta es una célula de la glándula tiroides. La glándula tiroides tiene un transportador que se llama NIS, que es capaz de captar el yodo que está en la sangre. Una vez ingresa ese yodo a la célula, es pasado hacia la membrana apical, hacia el coloide de la glándula, por este transportador que se llama pentrina. La ausencia de este transportador da el síndrome de Pentrec, para que lo busquen. Este transportador intercambia yodo por cloro.
Y el yodo en el coloide, entonces, es capaz a través de estas enzimas que se llaman yoduro peroxidasa, son capaces de yodar esas tiroglobulinas, esa proteína, convirtiendo a la tiroglobulina yodada. Sabe que hasta acá solamente el organismo ha captado yodo, la glándula tiroides ha captado yodo, y con ese yodo simplemente ha yodado una proteína que se llama, o le ha agregado ese yodo a una proteína que se llama tiroglobulina. Luego esa tiroglobulina yodada es captada nuevamente por la célula de la tiroides y en los lisosomas se parte para formar fragmentos de 2 o de 3. Y entonces así se forman fragmentos de 4 o fragmentos de 3. Y estos van a la sangre y son transportados por la tiroglobulina o por la albúmina o por la transferina. En la periferia de ese T4 pasa a T3 o pasa a T3 inversa. La T4 y la T3 inversa no funcionan. La que es funcionalmente activa es la triyodotironina. Bueno, aquí hay una cosa importante, es que grandes cantidades de yodo, cuando hay mucho yodo, este transporte se inhibe, produciendo lo que se conoce como efecto de World-Charcot, lo cual nos produciría una caída en la producción de hormonas de la tiroides. Una de las razones por las cuales la miodarona, que vimos como antiarrítmico, puede causar hipotiroidismo. Acuérdense que la miodarona contiene yodo en su estructura y puede causar tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo. Estas 5 desyodasa tipo 1, tipo 2 o tipo 3 son las enzimas que se encargan de convertir la T4 en T3. La secreción diaria de tiroxina es unos 80 microgramos, el 35 se convierte en T3 y alrededor del 35% se convierte en T3 inversa, que no tiene efectos metabólicos. Esa T3 y esa T4 pueden ingresar al interior de las células a través de unos transportadores, de estos transportadores MCT8 o MCT10 o OAC1C1. En el interior de las células, esta T4 puede convertirse en T3 y esa T3 es la que ingresa al núcleo de la célula produciendo la modificación genética, o sea, estimulando la transcripción genética, lo cual nos va a dar como resultado la síntesis de proteínas. Y esas proteínas que se sintetizan por acción de la T3 tienen la capacidad de aumentar el metabolismo endógeno, de aumentar el metabolismo del organismo. Entonces aquí están. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen sanguíneo, aumenta la oferta de la demanda de oxígeno, aumenta entonces el gasto cardíaco para suplir ese aumento de la demanda, aumenta la motilidad o el peristaltismo del tracto gastrointestinal, aumenta la producción de glucosa, aumenta todo el metabolismo. Aumenta la remodelación ósea, todo el metabolismo del organismo se ve aumentado por la hormona de la tiroides que actúa, que es la T3, la triyodotironina. Entonces el aumento de las hormonas de la tiroides aumenta el metabolismo basal, obviamente disminuye la hormona estimulante de la tiroides por la retroalimentación. Y aquí está. TSH, adenopófisis, bueno, hipotálamo, factor de liberación, adenopófisis, TSA, hormona estimulante que va a la tiroides y hace que aumente la producción de T3 y T4.
Y este aumento de la producción inhibe el hipotálamo y inhibe la de la hipófisis. ¿Ven? Aquí se cierra el eje. Por eso, cuando ustedes hablan de endocrinología, cuando hablan de hormonas, les van siempre a hablar eje hipotálamo, hipófisis ovario, eje hipotálamo, hipófisis adrenal, eje hipotálamo, hipófisis tiroides. Siempre les van a hablar de ejes. Y entonces las manifestaciones de un hipertiroidismo más básicas serían la taquicardia, el temblor, las palpitaciones y el bocio. Aquí están algunas de las características que ustedes pueden ver en un paciente con hipertiroidismo. Entonces, aumento de la motilidad gastrointestinal, lo que le va a producir, pues obviamente, una defecación más frecuente, el edema retroparpebral, que le va a producir exospasmo, uñas gruesas y quebradizas, aumento de la captación de yodo, bocio, aumento de la excitabilidad del sistema nervioso central, nerviosismo, temblor fino, alteraciones de la conducta, aumento de la función cardiovascular, arritmias, palpitaciones, taquicardia, fibrilación auricular, aumento del gasto cardíaco, aumento de la precarga, aumento del volumen, aumento del sistema nervioso, renina-angiotensina, aumento de la presión arterial, aumento de la secreción de eritropoyetina, pues aumento del volumen, aumento de la glucogenólisis, aumento de la producción hepática de glucosa, aumento de la demanda miocárdica de oxígeno, angina, piel caliente, hiperhidrosis, intolerancia al calor, personas delgadas y con exospasmos, y con la piel caliente y con intolerancia al calor, que son los signos que ustedes ya los conocen por semiología. Pero entonces este cuadro es muy importante porque les permite centrarse en lo que van a encontrar en un paciente con hipertiroidismo primario. Bueno, entonces aquí les resumo lo que estaba allá. Disminución o ausencia de T3 y T4 en el hipotiroidismo, disminución del metabolismo. Ven que en el hipertiroidismo aumento, en el hipotiroidismo disminución, como disminuye el metabolismo, que son pacientes obesos. Infiltrados, mucopolisacáridos, mixedema, bradilalia, bradidipsia, bradicardia, aumento de peso. Edema de laringe y oído medio, cambios en la voz, hipoacusia, piel seca, cabello áspero, pérdida de las porciones laterales de las cejas, amenorrea y infertilidad, disminución de la libido y impotencia. Aquí están cambiadas, amenorrea y infertilidad en la mujer, impotencia y pérdida de libido en el hombre. Hipoxia, hipercapnia, acidosis, aumento de las concentraciones de CO2, anemia normocítica normocrónica por disminución de la vitamina B12, mialgias y calambres por el infiltrado polisacárido, aumento del colesterol, aumento de los lípidos en sangre. Vuelvo y les digo, este cuadro obviamente los centran ustedes en lo que van a encontrar en un hipotiroidismo primario. ¿Cómo tratarían ustedes a un hipertiroidismo primario? Bueno, aquí, primero acá. ¿Cómo tratarían ustedes un hipotiroidismo primario? ¿Qué es lo que falta? La hormona. Entonces, ¿qué van a agregar ustedes? ¿Qué van a sustituir? Pues la hormona. ¿Cómo tratarían ustedes un hipertiroidismo primario? Hay un exceso de hormona. Entonces, hay un enfoque farmacológico en el cual se dan unos antagonistas de las hormonas, unos inhibidores de la producción o de las desyodasas. Pero la conducta, por ejemplo, ustedes oyen hablar de yodo radioactivo.
La conducta sería convertir a este paciente, ya sea por fármacos o por cirugía, en hipotiroidismo. Pasarlos de hipertiroidismo a hipotiroidismo, porque es muchísimo más fácil reponerla farmacológicamente la hormona. Pues, ¿cuál sería el paso hipertiroidismo? Convertir ya sea por cirugía o por fármacos al paciente hiper en hipo y luego pues reemplazarle la hormona. Y en el hipotiroidismo pues es muchísimo fácil reponer la hormona que está faltando. Entonces aquí hay unas otras manifestaciones en esta diapositiva, las cardiovasculares de los pacientes con hipotiroidismo. Vuelvo y les digo, esto los centra para buscarlos en los pacientes o cuando ustedes encuentren alguna de estas sintomatologías, enfocar su tratamiento hacia el hipotiroidismo. Tratamiento se le administra levotiroxina, que es la T4, que se convierte en el organismo en T3, que es la que actúa como ya hemos visto. Además, en algunas urgencias del hipotiroidismo se utilizan glucocorticoides. Aquí está la dosis, que obviamente no es el centro de la clase de farmacología básica, pero sí es el centro de la terapéutica para que la tengan presente. ¿Cómo se mide? Pues va disminuyendo la TSH en el individuo a medida que ustedes van supliendo los requerimientos, porque lo que ustedes administran T4 y T3 en la que se convierte van a inhibir el eje y entonces los niveles de TSH van a empezar a disminuir y van ustedes ajustando el suministro hormonal hasta que la TSH esté en niveles normales. Cuando el hipotiroidismo es secundario, o sea, una causa diferente a la disfunción de la tiroides, pues no se puede medir la TSH porque no es un hipotiroidismo primario, es secundario a una patología no de la tiroides. Entonces allí lo que se mide es T4 para mantenerla cerca al intervalo de referencia. Algunas situaciones como el embarazo pues van a aumentar las necesidades de hormonas. Aquí hay algunos antiácidos que interfieren con la absorción de levotiroxina y aquí algunos fármacos, los estrógenos, la rifampicina que es un antibiótico, la carbamazepina y la fenitoína que son anticonvulsivantes, la fenitoína que también es un antiarrítmico, pueden aumentar la eliminación y disminuir las concentraciones de la hormona. El hipotiroidismo disminuye la supervivencia y agrava la mayoría de las enfermedades. ¿Cuáles son los efectos adversos del reemplazo hormonal de la tiroides? Pues obviamente los efectos adversos serían que ustedes estén pasando de hipo a hiper al paciente. Entonces todos los efectos adversos pues van a ser consecuencia de un aumento de las hormonas, de la hormona que ustedes están supliendo. En este caso, pues la sintomatología sería que el paciente empieza a manifestar hipertiroidismo. Ustedes están sobredosificando. Entonces, miren ustedes, palpitaciones, taquicardias, arritmias. O sea, cualquiera de estos síntomas puede presentarse cuando se excede en la dosis de reemplazo de T4, de levotiroxina. Vuelvo y les recalco acá lo de la miodarona que ya habíamos visto,
que causa entre el 15 y el 20%, no es despreciable porque de cada 100 pacientes que reciben amiodarona, probablemente entre 15 y 20 vayan a presentar síntomas de disfunción de la tiroides. En el hipertiroidismo primario hay unos fármacos que se llaman tionamidas. Los más utilizados, el metimazol y propiltiuracilo. El propiltiuracilo es el fármaco utilizado en el tratamiento del hipertiroidismo primario en el embarazo. Entonces, muy seguramente se van a preguntar, ¿qué hacen estos fármacos? ¿Qué hacen estos fármacos? Hay otro que es el carbimazol, pero es transformado en metimazol, o sea que realmente los dos únicos fármacos serían metimazol y propiltiuracilo, porque el carbimazol sería un profármaco. ¿Qué hacen estos fármacos? Pues inhiben la peroxidificación, o sea, la producción de hormonas, y inhiben la conversión de T4 a T3. Por lo tanto, disminuyen el pool o disminuyen la cantidad de hormonas de la tiroides que hay circulando. Tienen unos efectos adversos no tan inofensivos, por ejemplo, granulocitosis, hepatitis, lupus por medicamentos, al igual que algunos antiarrítmicos y al igual que la hidralazina. Se ha alertado, o sea, siempre se ha sabido que pueden causar enfermedades hepáticas graves estos fármacos. Y aquí está otro tratamiento del hipertiroidismo primario, que era lo que yo le decía. Estos betabloqueantes y glucocorticoides se utilizan en el momento en que el paciente llega a urgencias con síntomas. Este litio no se utiliza, ustedes saben que es un fármaco utilizado en psiquiatría para los trastornos del ánimo, tiene muchos efectos adversos. Pero miren este yodo radioactivo. Cuando a un paciente con hipertiroidismo primario se le aplica el yodo radioactivo, este se concentra en la tiroides y termina por quemar o por producir la ablación de la glándula. Y entonces va a transformar al paciente de hipertiroidismo a un paciente que no tiene glándula porque fue quemada o porque se le produjo la ablación de la glándula a través del yodo radioactivo. Entonces vamos a pasar un paciente de hipertiroidismo a hipotiroidismo. Y luego de que el paciente tenga hipotiroidismo, pues le vamos a restituir o le vamos a suministrar la levotiroxina. Ahora vamos a ver osteoporosis. Una de las cosas importantes con la osteoporosis es que todo el mundo entiende que con la menopausia y con la caída de los estrógenos, la mujer puede sufrir de osteoporosis o va a perder parte de su densidad ósea. Pero esto se vuelve un problema cuando el médico no busca otra causa de osteoporosis en la mujer, y entonces siempre piensan que la osteoporosis es de tipo primario, o sea, debido a la menopausia. Pero se ha visto que hasta el 50%, más del 50%, hasta el 65% de las mujeres pueden presentar causas secundarias, por ejemplo, una enfermedad renal o un hipertiroidismo o algún tipo de cáncer o cirrosis que pueden estar produciendo la osteoporosis. O sea, les digo esto para que siempre que encuentren una mujer con osteoporosis, pues busquen otras causas, no la clasifiquen inmediatamente como osteoporosis debida a la menopausia, sino que busquen otras causas porque la mayoría de los pacientes las pueden tener.
El exceso de alcohol, los corticoides, la fenitoína, la caída de la vitamina D, son causas de osteoporosis secundaria. Dos hormonas controlan el calcio serio, la calcitonina y la paratormona. Son las dos hormonas que regulan las concentraciones de calcio. La calcitonina aumenta las concentraciones de calcio en sangre, la paratormona las disminuye. Aquí les dicen que un adulto sano en promedio tiene 1000 a 1300 gramos de calcio. Más o menos se requieren 1000 miligramos, 1 gramo de calcio en la dieta diaria, y se requieren más o menos 800 miligramos de vitamina D al día. Aquí pues obviamente en adolescentes y en ancianos se requieren un poquito más de suplementación diaria de calcio, pero dejémoslo en 1 gramo al día en adultos. Aquí hay algunos factores que pueden acelerar la pérdida de hueso, pero todos nosotros tenemos un pico o una cima de la masa ósea, más o menos se alcanza a los 25 años y permanece más o menos hasta los 35 años estable. Y luego se va perdiendo más o menos el 1% cada año. O sea que si ustedes consideran que a los 35 años empiezan a perder calcio, pues a los 50 han perdido más o menos un 15% de su masa ósea. Y obviamente en las mujeres se acentúa esa pérdida que puede llegar más o menos hasta el 5% anual después de la menopausia. Entonces nosotros podemos ver que el tratamiento de la osteoporosis es muy importante, sobre todo en mujeres posmenopáusicas y en ancianos, porque van a tener una pérdida de esa masa ósea. En el hueso hay dos factores o dos tipos celulares que mantienen la salud del hueso, que son los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos depositan material óseo y los osteoclastos lo eliminan. O sea que los osteoclastos resorben hueso, producen la resorción de hueso y por lo tanto aumentan las concentraciones de calcio en sangre. Uno diría que inhibir los osteoclastos sería una buena función en el tratamiento de la osteoporosis. O la administración de calcitonina sería una buena terapia en el tratamiento de la osteoporosis. Y por ese mismo lado uno pensaría que la paratormona, que aumenta la resorción, aumenta la acción de los osteoclastos y aumenta las concentraciones de calcio en sangre, estaría contraindicada porque va a disminuir las concentraciones de calcio en el hueso. Pero los estudios han demostrado que son importantes los dos tipos celulares. O sea que para que ustedes o para que su paciente tenga unos huesos saludables fisiológicamente se necesita la acción conjunta de los osteoblastos y de los osteoclastos. Por eso la paratormona, un análogo que se llama teriparatide, se utilizan en el tratamiento de la osteoporosis, aunque en el pensamiento le quede difícil entender por qué estimular los osteoclastos ayuda en la osteoporosis. La razón es porque mantiene unos huesos saludables. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Aunque la paratormona funcionaba. Porque los fármacos de primera línea en el tratamiento de la osteoporosis son los bifosfonatos. Bueno, también la suplementación de calcio y vitamina D.
Pero los bifosfonatos hacen eso, bloquean la acción de los osteoclastos y así pues disminuyen la resorción. Eso está muy bien y son los fármacos de primera línea. O sea que, por ejemplo, si alguna mujer en su casa, ya sea su abuelita o su mamá, aunque sus mamás todavía son muy jóvenes, pero una persona mayor, una mujer mayor, en su familia está siendo tratada por osteoporosis, pues muy seguramente estará recibiendo una suplementación de calcio y vitamina D y estará recibiendo un bifosfonato. Por ejemplo, alendronato, ivandronato, risedronato, solendronato o ácido solendrónico, para el tratamiento de su osteoporosis. Entonces ustedes ya pueden saber, está recibiendo alendronato y el alendronato va a inhibir la acción de los osteoclastos. Y todo iba muy bien, pero después de 5 o 6 años de uso continuo de inhibición de los osteoclastos, empezaron a aparecer en estas mujeres unos huesos adinámicos que se les denominaron huesos congelados, que antes, al contrario de evitar, aumentaban la incidencia de fracturas. Entonces allí se dieron cuenta que no se podía inhibir por tiempo indefinido los osteoclastos. Entonces empezaron a dejar periodos libres de la acción de bifosfonatos para poder permitir la acción de los osteoclastos y que el hueso conservara sus capacidades fisiológicas y su función. Entonces, tanto la acción de los osteoblastos como la acción de los osteoclastos es importante en la función ósea. Estos bifosfonatos lo que más hacen hincapié es en el efecto adverso de que las tabletas tienden a pegarse en el esófago produciendo reacciones sobre él, esofagitis. Entonces lo que siempre hacen recalcos es que los bifosfonatos de administración oral se tomen con bastante agua y la paciente permanezca sentada unos 20-30 minutos después de ingerir el fármaco para evitar los efectos sobre el tracto, sobre el esófago. Como tiene ese problema de causar esofagitis, entonces hoy en día está el solendronato, que se administra 5 miligramos una vez cada año, o el ivandronato, que se administra 3 miligramos cada 3 meses. No son de administración oral, no se tienen que tomar todos los días y obviamente anulan o evitan los problemas sobre el esófago. No son fármacos que estén autorizados en el embarazo, obvio, porque se está formando el sistema óseo del feto. Todos los bifosfonatos pueden afectar la función renal. Los bifosfonatos, sobre todo en personas que tienen problemas dentales, pueden producir necrosis mandibular, pueden producir conjuntivitis, pueden producir uveitis, pueden producir inflamación ocular. Se ha visto que esa irritación del esófago puede producir cáncer del esófago. Bueno, es aquí lo que les digo, se sugiere un periodo de descanso de bifosfonatos a partir de los 5 años de tratamiento continuo. El objetivo es prevenir los huesos congelados. Entonces, estos bifosfonatos, alendronato, solendronato y ivandronato, son los fármacos de primera línea en el tratamiento de la osteoporosis causada por la menopausia. El otro es la calcitonina. La calcitonina calcitonina derivada del salmón, pues es la hormona
que está secretada por la tiroides, por las células C parafoliculares, e induce la disminución de las concentraciones de calcio en sangre. Es un fármaco, inclusive hay una calcitonina inhalatoria. El problema es que se ha asociado el uso de la calcitonina con pequeños aumentos en el riesgo de sufrir cáncer. Por lo tanto, hoy en día muchos países han retirado el uso de la calcitonina, por ejemplo España, y en otros países se recomienda la valoración entre riesgo y beneficio de la utilización de la calcitonina. Tiene una ventaja, y es que la calcitonina tiene efectos analgésicos. Uno pensaría, o se puede uno pensar, que la suplementación con estrógenos en la mujer posmenopáusica pues va a mejorar la sintomatología, ya que es la hormona que falta y la que está produciendo la osteoporosis. Pero si ustedes ven, en los anticonceptivos hormonales nunca se dan estrógenos solos. Los anticonceptivos hormonales son estrógenos más progestágenos o progestágenos solos. Nunca estrógenos solos. Los estrógenos solos pueden aumentar o pueden producir hipertrofia del revestimiento, hipertrofia endometrial, y pueden causar cáncer. Por eso no se dan los estrógenos solos. Además, los estrógenos en reemplazo de mujeres perimenopáusicas se han asociado al incremento de problemas cardiovasculares en esta mujer. Por eso, debido a esos riesgos, la terapia hormonal o la sustitución de estrógenos debe utilizarse en la dosis más baja y por el tiempo más bajo, sobre todo en los síntomas de la menopausia. Por ejemplo, los calores que se producen, o las oleadas de calor que se producen en estas mujeres. Este raloxifeno es un modulador de los receptores de estrógenos. Y este es baxodoxifeno. ¿Qué quiere decir eso? Que son duales, son agonistas, antagonistas. Tienen un efecto agonista y tienen un efecto antagonista. Obviamente su efecto agonista los predispone a producir todos los efectos cardiovasculares, todos los efectos adversos cardiovasculares de los estrógenos, pero son muy utilizados. Hay uno que se llama tamoxifeno. El tamoxifeno es un fármaco utilizado en el cáncer de seno. Bloquea los receptores. Bueno, los estrógenos son factores de crecimiento, estimulan el crecimiento. De allí se pensó que los estrógenos estaban implicados en el crecimiento de ese carcinoma, por ejemplo, de un cáncer de células ductales. Y entonces se empezaron a hacer biopsias de ese CA de seno, y aquellas biopsias que demostraban que había un gran número de receptores de estrógenos, pues a las mujeres se les daba tamoxifeno. El tamoxifeno bloqueaba los receptores de estrógenos y así se evitaba ese estímulo de crecimiento provocado por los estrógenos. Entonces el raloxifeno es un modulador de los receptores de estrógenos utilizados en cáncer de mama. El tamoxifeno. Hay otro que se llama clomifeno, que es utilizado en terapias de fertilidad o contra la infertilidad, y que obviamente son de manejo del especialista. Y están este raloxifeno y baxedoxifeno utilizados en el tratamiento de la osteoporosis. Los estrógenos conjugados son una clase de estrógenos que se pueden dar por vía oral, que pierden esa característica conjugada en el intestino y se absorben. Obviamente el principal, los dos pilares del tratamiento de la osteoporosis va a ser
bifosfonatos o bisfosfonatos, también lo pueden encontrar así, y el reemplazo de calcio y vitamina D. Miremos aquí un momentico la siguiente diapositiva y ya les voy a mostrar. ¿Cuál es el problema? Miren que hay muchísimas formas o principios activos de calcio en el mercado. Hay acetato de calcio, carbonato de calcio, citrato, cloruro, fosfato, gluvionato, glucetato, gluconato, lactato de calcio. ¿Cuál es el inconveniente? Que cada uno de ellos aporta un porcentaje de calcio. Entre más alto sea el porcentaje, por ejemplo el carbonato, el 40%, o que sea de cada 100 miligramos de carbonato, se aportan 40 miligramos de calcio elemental. Entre más alto sea el aporte de calcio, más efectos como el estreñimiento va a tener el producto. Y entre menos, por ejemplo, el gluconato de calcio, 9%, pues menos efectos adversos va a tener. Y obviamente, inversamente, la dosis va a ser mayor. ¿Por qué es importante conocer esto? Pues obviamente porque si su pariente o si usted formula gluconato de calcio y cuadra el gramo de suplementación que tiene que darle al día a la paciente y cuadra la dosis, pues el paciente debe decirle a la paciente que siempre debe tomar gluconato de calcio porque la dosis está calculada para el gluconato de calcio. ¿Qué pasa si el paciente toma la misma dosis de carbonato de calcio? Pues mire ustedes que se va a estar sobredosificando, porque este aporta más o menos 4 veces más de calcio que el gluconato. Entonces, siempre tener presente que el paciente debe tomar la misma fuente de calcio toda la vez. El citrato de calcio es uno de los productos más caros. Bueno, entonces aquí está. Se considera que un nivel sérico óptimo de vitamina D, más o menos de 30 nanogramos por ml, una adecuada suplementación requiere entre 800 y 2000 unidades internacionales día. Más o menos lo que se hace son una dosis de 800 unidades internacionales día de vitamina D, que ya se las había hablado, con una combinación de 1 gramo diario de calcio. No sé si ya les había explicado qué es una unidad internacional. Los fármacos que vienen en unidades internacionales generalmente son fármacos de origen natural. Entonces, por ejemplo, la vitamina D, por ejemplo, la oxitocina, por ejemplo, la insulina, vienen en unidades internacionales. ¿Y por qué esto? Porque si usted extrae insulina de páncreas, por ejemplo, o extrae oxitocina de hipófisis de animales, pues no sabe la concentración de la oxitocina que usted extrajo, porque obviamente no sabe a qué nivel o cuáles eran las concentraciones de la hormona en el órgano del cual usted le extrajo, por ejemplo en páncreas de cerdos. Usted no sabe a qué concentración estaba la hormona en el páncreas y obviamente no sabe a qué concentración está el producto que usted extrajo. Entonces se dificulta su utilización. ¿Por qué? Pues porque no saben la concentración, no se puede utilizar. Entonces, por ejemplo, aunque hoy en día hay otros métodos, lo que se hace es ver la concentración a través de un efecto. Por ejemplo, insulina la administran en la vena auricular de un conejo y la cantidad de ese extracto que produzca coma hipoglicémico en el conejo se le denomina una unidad internacional. O la cantidad del anticoagulante que produzca la anticoagulación de 1 ml se le denomina unidad internacional. O sea que la unidad internacional valora las concentraciones
de productos naturales de concentración incierta. Las está valorando a través de un efecto. Por eso recibe el nombre de unidad internacional, porque es el mismo método utilizado en todas partes. El carbonato suele ser el preparado ideal, el carbonato, porque es por su alto contenido y por su bajo costo y propiedades antiácidas. Sin embargo, puede causar estreñimiento y distensión abdominal, lo que les hablaba por su alto contenido de calcio. Siempre que ustedes suplementen calcio, pues lo deben dar mínimo en 2 dosis, porque no deben exceder, van a dar 1000 miligramos, no deben exceder los 500 o 600 miligramos por dosis para evitar los efectos adversos. Ya saben ustedes que, acá está, nos devolvemos, que la vitamina D es suministrada o es activada por los rayos solares, entonces sus deficiencias son muy raras, por ejemplo, pacientes hospitalizados por largos periodos que no reciben sol, o personal recluido en una cárcel, por ejemplo, o en los asilos, o en los ancianatos. Entonces ya saben ustedes que más o menos el reemplazo de calcio es 1 gramo diario más 800 miligramos de vitamina D. Ya saben ustedes que tienen que tener presente que hay muchísimas fuentes de calcio y que su paciente debe consumir la misma fuente siempre o recurrir a ustedes para variar la dosis de acuerdo al porcentaje de suministro de calcio de cada uno de los principios activos. El denosumab es un anticuerpo monoclonal que es muy nuevo y que inhibe la acción de los osteoclastos. Es muy nuevo, Se une a este receptor e inhibe la producción de osteoclastos. Entonces, produce la disminución de osteoclastos y por lo tanto disminuye la reabsorción ósea. Es un fármaco muy nuevo, no sé si aquí esté, me imagino que no, porque debe ser un fármaco supremamente caro en el momento. Y esta es la hormona recombinante del aparato hormona, que a uno no le cabe porque la estimulación de los osteoclastos va a disminuir la osteoporosis. Realmente la acción de los osteoclastos lo que ayuda es a mantener unos huesos saludables y evitar los huesos congelados, que por ejemplo se producen con la acción de los bifosfonatos. Este cuadrito es súper importante para que ustedes se lo aprendan. Esta Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos saca unas guías clínicas buenísimas y ustedes la pueden leer, pues obviamente están en inglés, pero hoy en día no es tan difícil la traducción y los traductores han mejorado muchísimo. Y entonces esta Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos recomienda alendronato o risendronato o ácidos solendrónico o denosumab como agentes de primera línea. Entonces les están diciendo que o bifosfonatos o denosumab, agentes de primera línea. El ivandronato como agente de segunda línea. El raloxifeno como agente de segunda o tercera línea. O sea que primero deben ustedes usar alendronato, risendronato, o ácido solendrónico o denosumab. Aquí pues estarían los bifosfonatos en juego. En segunda línea estaría el ivandronato o el raloxifeno. La calcitonina como agente de última línea por su aumento en la incidencia de algunos tipos de cáncer. La teriparatida ha demostrado que disminuye el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales. Se recomienda para los pacientes con muy alto riesgo de fracturas
o aquellos en que el tratamiento con bifosfonatos ha sido ineficaz. Entonces miren ustedes que este cuadrito de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos los pone a ustedes directicos en el tratamiento de la osteoporosis. O sea, de entrada van a utilizar o alendronato, o glicedronato, o solendronato. Y ya, estamos. Aunado a la suplementación de calcio y vitamina D. Estos son medicamentos que no están aprobados por la FDA, pues obviamente no tienen una evidencia clínica, pero que sí se usan. No sé si ustedes han oído hablar, pero sí muy mencionado y muy utilizado los estrógenos de origen vegetal, las isoflavonas, por ejemplo, los estrógenos derivados de la soya, o el uso de la leche de soya y estas cosas que promueven como tratamientos de la osteoporosis. No hay en este momento una evidencia que avale el efecto de estos fármacos. La tibolona también se usa por allí, bien la recomiendan, pero no hay una aprobación para su uso en los Estados Unidos. El ralendronato de estroncio tampoco está aprobado, en algunos países europeos se usa y ustedes lo pueden encontrar por allí, pero no son de uso común y no deberían ustedes usarlo o recomendarlo porque no tienen una evidencia científica. Siempre basen sus tratamientos, basen sus criterios médicos en la evidencia, porque esa evidencia es lo que va a soportar su acción. Así como les decía ayer, no pueden ustedes empezar el tratamiento de la diabetes con 2 o 3 fármacos sin tener la evidencia científica que respalde eso. ¿Dónde está la evidencia científica? ¿Dónde están? Es, por ejemplo, si un anestesiólogo utiliza una mezcla extraña para anestesiar a un paciente, por ejemplo, le administra fenitoína, con la base de que, por ejemplo, en veterinaria la fenitoína más un barbitúrico, el tiopental sódico, son utilizados en la eutanasia. Entonces, alguien puede decir, bueno, entonces la fenitoína tiene una acción en la anestesia, o sea, y lo utilizan y el paciente se muere y hay una demanda. ¿Cómo dicen ustedes o cuál es el sustento para que ustedes hubiesen utilizado o cuál es el sustento del anestesiólogo para haber utilizado la fenitoína? No tiene un soporte, no tiene una ficha técnica, no tiene una evidencia. Entonces allí va a perder. Entonces siempre acostúmbrense a utilizar los productos que tienen una evidencia científica en la cual ustedes puedan basar su uso y con la cual obviamente puedan defender su actividad o su criterio. ¿Sí? Si ustedes utilizan tibolona y los demandan, o utilizan ralendronato de estroncio y los demandan, o genisteína y los demandan, pues no tienen ustedes dónde defenderse porque estos fármacos no están aprobados por la FDA, no tienen estudios, no tienen una ficha técnica. Por eso se los coloqué aquí para que ustedes los tengan en cuenta. Esos son los dos temas cortos. De ahora en adelante los temas son muy cortos. El único tema largo que queda es el de hormonas sexuales femeninas, porque en ellas están pues los anticonceptivos hormonales.
que es un tema muy, muy importante para todos ustedes, porque les van a pedir mucha asesoría en este tema y pues para que no se metan en tantos problemas como suele uno meterse cuando es joven y hormonalmente influenciado. ¿Tienen algún problema, algún problema? ¿Tienen alguna duda o algún comentario del tema de diabetes o de los temas que hemos visto, o alguna pregunta relacionada o no relacionada con la clase para poderla solucionar? Siempre yo pregunto acá y nadie me contesta. Después de que terminamos la clase, 15 o 20 minutos después, llaman al WhatsApp o me escriben preguntándome las dudas. Señora, ¿cuál? Sí, cuénteme. No. Ellos tienen mayor riesgo. A ver, esas cirugías son cirugías muy cruentas. Si ustedes buscan una cirugía de reemplazo de cadera o de rodilla, es una cosa extraordinariamente cruenta. Primero eso. Y segundo, tienen un alto riesgo de producir trombos. ¿Sí? Y esos trombos pues se pueden soltar y van a llegar a pulmón. Entonces, esos pacientes tienen un alto riesgo de tromboembolismo pulmonar. Por eso esos pacientes deben estar anticoagulados en el momento de la cirugía. Esa es la razón, ¿sí? Entonces, los pacientes que van a ser intervenidos ortopédicamente, pues se valora el riesgo de que tengan trombos y que se produzca en ellos tromboembolismo pulmonar, y por eso se anticoagulan. Por eso deben estar anticoagulados, y hoy en día la recomendación son los nuevos anticoagulantes orales: apixaban, edosaban, rivaroxaban y dabigatran. ¿Sí? Esa es la razón. ¿Sí? Ayer me hicieron una pregunta sobre por qué con el neprilicil, por qué con el sacubitril se daba un ARA, valsartán. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes inhiben el metabolismo de los péptidos aumentan en el organismo. Y al aumentar los péptidos en el organismo del paciente van a producir natriuresis, lo cual es muy bueno en el paciente con falla porque disminuiría la retención de sodio y disminuiría la retención de líquidos. Hasta allí vamos bien. Pero ¿qué pasa si el paciente con falla cardíaca pierde líquidos y pierde sodio? Pues inmediatamente se instaura el sistema renina-angiotensina, porque va a bajar el volumen y va a bajar la presión arterial. Y acuérdense que el sistema renina-angiotensina va a causar retención de líquidos y hipertensión, o sea, vamos a empeorar al paciente. Por eso es necesario que si ustedes aumentan los péptidos natriuréticos, inhiban el sistema renina-angiotensina. Las dudas o los comentarios es por qué utilizaron valsartán y no losartán o colbesartán. Esas son como los comentarios, pero que hay sobre el estudio paradigma. Pero la razón de utilizar un ARA junto al sacubitril es esa, ¿sí? Entonces, cuando les hagan una pregunta relacionada con farmacología en sus rotes de semiología o algo y necesiten aclarar una duda, pues simplemente me escriben en el WhatsApp y yo por allí se las contesto. Si es más grande la duda o requiere alguna explicación adicional, pues yo los llamo, yo les devuelvo la llamada y solucionamos la duda. Si no lo sé, pues por lo menos les digo, no lo sé, pero lo voy a leer, inmediatamente tenga la respuesta
los llamo para aclararles la duda. Lo importante es que no se queden con las dudas. Vuelvo y les repito, les digo les recuerdo hacer la calificación de las asignaturas en Sync, ¿sí? Cuadren la fecha del examen de semiología o el de farmacología para que no les toque tan cerca. ¿Estamos? Y miren bien cómo van a empezar el siguiente semestre, que ya están hablando de regresar a la presencialidad y dejar algunos temas en la virtualidad. Entonces, vayan pensando cuál es lo mejor para ustedes, en qué creen que ha fallado la virtualidad para mejorarlo. Entonces, en la virtualidad, pues obviamente la calidad se pierde muchísimo, entonces intenten solucionar eso para el siguiente semestre. La virtualidad nos pega muy duro porque no estamos acostumbrados a ella, porque no la sabemos manejar. Entonces, nos resulta haciendo como doble trabajo, ¿sí me entienden? Yo grabo las clases y luego tengo que venir a repetirlas acá cuando la clase ya está grabada. Entonces, también se necesita como una ayuda del estudiante, como una voluntad férrea del estudiante de venir a clase o de ir a la presencialidad a resolver las dudas. No hagan que le repitan la clase porque ya está grabada. ¿Estamos? Entonces, si ustedes ven en la carpeta hay más o menos unas 70, 80 clases grabadas, lo cual les facilita a ustedes poder escucharlas en muchísimas veces en el momento que quieren. Pero a estos espacios sincrónicos debería venirse solo a resolver las dudas y debería ser un momento de muchísima participación por parte de ustedes. ¿Sí? Para que la cosa se nutra, para que tenemos o sea, el estar conectados sincrónicamente nos permite o me permite a mí mostrarle cualquier documento que tenga aquí en el computador, las guías, las fichas, o buscarlo ya, o que lo busquen ustedes ya en internet y exponerlo y explicarlo acá. Pero si no está la participación de ustedes, se hace muy difícil porque yo vengo a repetir la clase que ya estaba grabada. Entonces, no se desaprovecha mucho la potencialidad de la virtualidad. Y pues obviamente yo creo que los exámenes y esas cosas sí tienen que ser presenciales porque obviamente todavía no tenemos la madurez para hacerlos virtualmente. Bueno, entonces piensen en eso para que le den las opciones a su representante y su representante las manifieste porque se las van a preguntar. A nosotros ya nos están preguntando qué porcentaje de la asignatura va a ser presencial, qué porcentaje va a ser virtual. Y ya se está trabajando sobre eso, o sea que me imagino que a ustedes también les van a preguntar qué porcentaje de las asignaturas. Me imagino que las asignaturas prácticas como cirugía y medicina interna pues van a tener un componente menor de virtualidad y un componente mayor de presencialidad. Y las asignaturas básicas, por ejemplo, una farmacología, una bioquímica o una fisiología, van a tener un mayor componente virtual y un menor componente presencial. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso, tengan en cuenta la calificación docente y entonces el parcial quedaría para el lunes y nos vemos el jueves para ir ya mirando los temas. No nos quedan muchos temas, los podemos ir viendo, pues si ustedes quieren podemos hacer un repaso de los temas que entran en el parcial, ustedes ya se ponen de acuerdo con eso y lo vemos más suavemente. Bueno, pues si no hay más dudas, nos vemos el jueves a las 7 de la mañana, ¿vale? Que tengan un feliz día. Profe, gracias. Listo. Gracias, profe.